Complejo de Edipo según Freud. El Edipo es el descubrimiento primeramente a través del desciframiento de los sueños durante el periodo del autoanálisis, dado que este autoanálisis muestra cómo en la niñez temprana existe un conjunto de sentimientos en relación con los padres. Nosotros vivimos en la ignorancia de los deseos que ofenden la moral y que nos han forzado desde la niñez tomada hacia dirigir la primera noción sexual hacia la madre y el odio y los deseos violentos hacia el padre. Un deseo que en nuestra infancia que nos permite conocer nuestra interioridad donde los impulsos, aunque son sofocados, siguen existiendo. Mientras que en el complejo es tomado por Freud como la concepción del funcionamiento psíquico de las huellas némicas, insertado más que una simple teoría de asociación de ideas. El complejo de Edipo primeramente es tomado como el complejo nuclear de la neurosis, donde el contenido sexual infantil consiste en el quehacer autoerótico de los componentes sexuales predominantes de la huella del objeto de amor y de la formación de aquel complejo, que abarca las primeras nociones tanto tiernas como hostiles hacia padres y hermanos. En la primera definición de complejo de Edipo se lo considera como un conjunto inconsciente de deseos amorosos y hostiles que orienta al niño en relación con sus padres, teniendo en cuenta que desea un progenitor y entra en rivalidad con el otro. También se tiene en cuenta el contenido fantasmático. Freud en 1910 le otorga esas inclinaciones amorosas y hostiles el estatus del complejo de Edipo y describe sus manifestaciones en la modalidad que se llama primeramente positiva. El hijo ya desde pequeño empieza a desarrollar una particular ternura por la madre y a quien considera como su bien propio, y al sentir al padre como un rival que le disputa esta posición exclusiva. De igual modo pasa con la hija pequeña, se ve en la madre una persona que le estorba, su vínculo de la ternura con el padre, y ocupa un lugar que ella muy bien podría llenar. También existe una negativa que consiste en deseos amorosos hacia el progenitor del mismo sexo y celos y hostilidad hacia del sexo opuesto. En la función paterna, el complejo de Edipo primeramente está determinada por la neurosis y la vida amorosa, donde se constituye un núcleo inconsciente. Freud enfatiza que la relación ambivalente con el padre indica la importancia de la identificación con éste, así que la de su papel en el complejo de castración tiene en cuenta el odio al padre proveniente de la rivalidad por la madre que no puede difundirse en la vida anímica del niño. Tiene que luchar por la ternura y la admiración del niño que se siente en un doble sentido ambivalente hacia su padre y hacia su proceso de que procura un alivio si desplaza sus sentimientos hostiles y angustiados. Se tiene en cuenta que el complejo de Edipo y la castración desempeñan el mismo papel, el temido oponente de los intereses sexuales e infantiles. En la identificación y el Edipo completo, Freud se basa en la identificación con el padre. El niño manifiesta un interés hacia su padre donde quiere crecer y ser como él. El ser como en todos los aspectos, es decir, toma al padre como un ideal. Freud enfatiza en la relación ambivalente con el padre, indica la importancia de la identificación con este, así como la de su papel en el complejo de castración, teniendo en cuenta que la identificación ambivalente puede darse vuelta hacia la expresión de ternura o hacia el deseo de eliminación, comportándose como un retoño de la primera fase oral, de la organización libidinal en la que el objeto anhela, dado así que la identificación consiste en una asimilación del yo a un yo ajeno. En el sepultamiento, narcisismo y castración se producen dos corrientes edípicas. En el caso del varón, la castración, dichas corrientes consisten en una noción directa del amor de la madre y la rivalidad del padre, y la corriente invertida u homosexual. Para la posición heterosexual, la castración aparece como una amenaza del padre rival, mientras que en la posición homosexual se introduce como un presupuesto para asumir la posición femenina frente al padre que se quiere que el niño acepte o imagine ser castrado. Segundo, en el caso de la niña,
La castración, en lugar de disolver su Edipo, la lleva a la posición edípica clásica, en el motor del movimiento, que es la desección fálica, el alejamiento de la madre que no ha otorgado el falo. Se otorga la envidia del pene o sentimientos de inferioridad. A partir de aquí la niña se dirige al padre y cambia la zona erógena y también de objeto. Se tiene en cuenta que en la fase fálica implica la existencia de un solo sexo, en el desconocimiento de los órganos genitales femeninos. En el otro sexo es atribuido por la ausencia del órgano masculino. Teniendo en cuenta que una diferencia entre el pene y el falo, ya que el pene atribuye como una realidad anatómica y fisiológica de la forma parte de una serie indefinida de órganos, una diferencia relativa que juega un papel en el que puede incluir rasgos o no solo anatómicos sino socioculturales y caracterológicos, mientras que el falo ni siquiera se opone al órgano femenino, es simbólico y es un signo algebraico que marca el cuerpo en presencia o ausencia. Teniendo en cuenta que Freud le atribuye al complejo de Edipo diversas funciones. Primeramente está el hallazgo de un objeto de amor que deriva las investiduras del objeto primarias. En segundo caso está la consideración de identificaciones secundarias que resultan del complejo de Edipo tras haber resignado a los padres como objetos incestuosos. En cuarto lugar, la constitución de las diferentes instancias, especialmente las del superyo, como la introyección de la autoridad paterna, que marca las prohibiciones del incesto. Edipo según Lacan. Lacan transformará el Edipo freudiano en un Edipo estructural, al pensarlo como una operación significante, concretamente como una operación metafórica que consiste en la sustitución de un significante, que es el deseo de la madre, por otro significante, que es el nombre del padre. El proceso del complejo de Edipo se jugará entonces en la ubicación respectiva del falo en el deseo de la madre, del niño y del padre, en el curso de una dialéctica que se despliega en los modos del ser y del tener. De esta manera, el padre y la madre, en lugar de ser personajes, se convierten en funciones. Lacan distinguirá tres momentos que son: primero, el niño es el falo, la madre tiene el falo y el padre no aparece suficientemente. De esta entrada, el deseo de la madre se halla ordenado por la problemática de la diferencia de los sexos. Si la madre desea, es porque ella adolece de una carencia, la cual viene a ser representada por la ausencia en la mujer del órgano peneano. 2. El niño deja de ser falo, la madre deja de tenerlo y el padre aparece como privador de la madre. Cuando el pene se eleva a la categoría del símbolo del deseo materno, el niño se alivia del peso, de la obligación de satisfacer aquel deseo. El falo da sentido y permanencia simbólica de la madre que se experimentaban como amenazantes. En otros términos, el falo no es el pene imaginariamente atribuido a la mujer bajo la especie de la madre fálica, sino que el falo es el elemento significante que le es atribuido al padre. Tercero, el padre pasa de dejar de ser falo a tenerlo. Ahí es el falo que se encuentra por fuera del padre. No es la madre ni el niño, ni el pene del padre, ni el padre mismo. Según esto, el Edipo consiste en superar el falo como aquellos que es para llegar al falo como algo que se tiene. En otras palabras, es separar el falo de sus representaciones. Por último, el falo significante primordial del deseo en triangulación edípica. Lacan le atribuye al complejo de Edipo efectos tales como: a. Un corte en el vínculo imaginario entre la madre y el niño. B. La aceptación de la ley de prohibición del incesto. C. La renuncia a nivel imaginario al deseo del contacto genital con el progenitor del otro sexo. D. La identificación a un ideal